Le preguntaba a propósito del comunismo de hoy. ¿Qué tiene de comunista Janet Jara? ¿En qué se refleja? Porque al mismo tiempo usted dice que hoy representa una coalición que es socialdemócrata. Pero más allá de las caricaturas o de lo que se dice del Partido Comunista, ¿en qué usted siente esto sí refleja mi convicción comunista? O sea, no es que yo diga que represento una candidatura socialdemócrata, lo que pasa es que la represento en los hechos. No, claro, pero... Porque efectivamente gané en una coalición donde la mayoría de los partidos son socialdemócratas. Claro, pero en algún momento en incluso caso, se dijo que podía renunciar a la militancia, por ejemplo, y al final se mantuvo. Se dijeron muchos temas, claro. Entre otras cosas, no es posible renunciar a la militancia cuando uno es candidato. Claro. Entonces son esas cosas que se levantan pero que no tienen asidero legal. Ahora, que la levantaron desde su propio partido, porque eso incluso lo llegó a sugerir Daniel Jaue. Sí, hubo varias cosas ahí. Sí, claro. Pero esto sí. Pero más allá de eso. Pero más allá de eso, sí, yo lo entiendo. Voy a la profundidad en lo que representa el concepto propiamente tal. ¿En qué usted lo siente? No, en un afán tremendo por justicia social. O sea, a mí me indigna mucho la situación que viven las personas en nuestro país, que en discusiones que a veces, ¿sabes qué? Me ha pasado, Juan Manuel, que a veces cuando he dicho cosas como que en Chile se paga mal, han salido harto a pegarme como en patotas, sí. Pero después salen los resultados de cómo se paga. Me refiero a economistas, columnistas. Sí. Y realmente se paga mal. Entonces me indigna porque la gente no puede llegar a fin de mes, no puede pagar un arriendo, tiene que elegir entre pagar la cuenta de la luz este mes o la cuenta del agua. Y no nos puede ser indiferente eso. No sé, delante hablábamos de los temas de seguridad pública. A mí me indigna la situación que hay en las poblaciones porque la gente no tiene posibilidad de rehabilitarse. Son caros los tratamientos. ¿Y qué puede diferenciar en esa convicción de justicia social a alguien de raigambre comunista que, no sé, socialista, por ejemplo? Yo creo que poco. ¿Por qué entonces, qué la llevó a ser comunista? Porque hemos visto... Yo recuerdo algunas figuras del Frente Amplio con quienes conversé en privado que me decían que tenían la cavilación de o formar un partido propio o incorporarse al partido tanto o tanto. ¿Por qué el Partido Comunista y por qué no el socialista? ¿Qué hizo la diferencia ahí? Entiendo la pregunta. Mira, principalmente yo creo que por los tiempos que corrían, con los primeros que me vinculé fue con gente, conocí primero gente del Partido Comunista y me vinculé con ellos. Ahora, si tú me preguntas después por qué me he mantenido, es porque a la esencia yo creo que la izquierda chilena, que comparto el mismo principio de justicia social, a mí en general, militar en este partido con gente que es buena de corazón, que lucha por... incluso gente que es muy pobre, pero que se preocupa de luchar por los demás. Y gente que en general es muy, yo diría, proba. Siempre hay excepciones como en todos lados, ¿no? Lamentablemente. Pero en general gente que me da tranquilidad de que si va a trabajar en algún lugar lo va a hacer entregando lo mejor de sí por convicciones. Para mí eso es suficiente. Yo no creo que uno tenga que hacer tanta diferencia entre la izquierda chilena. Somos bien parecidos todos. Y algunos creen que estar en los partidos siempre es algo que te da como un plus para titularte en los cargos, para esto, para lo otro. Yo por el contrario, fíjate que ser comunista en Chile es bien difícil, pero igual soy bien rebelde, entonces como que también no voy a ceder por eso, digamos. ¿En qué se le nota la rebeldía, Janet Jara? ¿En qué se le nota la rebeldía? O sea, mira, hoy día soy candidata presidencial. ¿Habías visto una candidata presidencial que viniera de mi origen? Ninguna. Y voy a ganar la primera vuelta y espero ganar la segunda y ser presidente de Chile. Eso es una rebeldía grande en un sistema en el cual siempre sus políticos han venido desde la élite. Ahora, no es la primera vez que el Partido Comunista tiene una candidata, pero sí una candidata con posibilidades reales de llegar a la moneda. Y no quiero desmerecer, por supuesto, a una gran cantidad de mujeres que han pasado o que están en el Partido Comunista, que, solo por nombrar algunos, Carmen Hertz, que han construido una historia muy importante, pero usted y Gladys Marín probablemente comparten, digamos, ese podio de ser candidatas en papeleta y además dejar una huella, una impronta. ¿Qué tiene de Gladys Marín? ¿Hay algo que tenga de Gladys Marín, Janet Jara? Sí, claro. A ver. Bueno, lo primero contarte que conocí harto a Gladys. Como ahora siempre digo, en Chile este dicho que a todos los muertos son buenos, yo me acuerdo cómo la trataban. Y la trataban bastante mal, Juan Manuel. De hecho, cuando ella fue candidata presidencial, estuvo en un foro que está documentado hasta ahora, la interrumpen, no la dejan hablar, la atacan, la ningunean. ¿Tenía que ver eso con una cuestión de misoginia o de comunismo? Yo diría que tenía que ver con la exclusión en la que estaban la y los comunistas en ese tiempo y con misoginia, que en política existe y es una realidad. O machismo, digamos. ¿Usted ha sentido ese machismo? Sí, claro. Póngame un ejemplo. A ver, por ejemplo, cuando te hacen esta... Es que yo no me sé estos términos que usan
las chicas ahora, pero por ejemplo, cuando tú das una idea y después tú vienes, la repites y todo mansplaining. grande. Claro, bravo, bravo, Ya, mansplaining, ya, claro. que Sí, viene alguien y permanentemente. trata de explicar lo Claro. que usted ya dijo. O por ejemplo, cuando a veces... Que es lo que acaba de pasar, entre paréntesis. Pero solo porque no ¡Qué se sabía el grande! concepto. Se merece Solo un porque, aplauso. solo porque no se sabía el concepto, tengo que sí, aclararlo. no me acordaba. Ya. Y ahora último, mira, harto en esto que a mí me da un poco así como risa, pero sí, me pongo seria, digo, oh, qué feo, porque no sé si te has dado cuenta, pero yo veo a los otros candidatos y digo, ¿qué legado le han dejado a Chile? ¿Cuál ha sido? Vale, hay uno que fue parlamentario de 16 años y yo digo, ¿qué ley sacó? ¿Cuál? Nadie sabe. Pero yo fui ministra 3 años y tuve una importante agenda laboral, además de una recuperación de 500.000 puestos de trabajo. Pero en cambio, el tratamiento que se me da es que soy una mujer que sonríe y que baila. ¿Hay algo de misoginia en eso, no? Sí, le incomoda que destaquen como atributos suyos la empatía, la cercanía, No me incomoda, ¿no? solo lo encuentro muy parcial. Yo creo que es un atributo. Y Pero- además bailar bien también. Pero no es lo único, eso es lo que quiero decir, digamos. Ya, baila bien que Janet Jara. Janet, porque, Mire, si quiere lo demostramos. No. oye, porque pasa con su candidatura y con su imagen que efectivamente pero en estricto rigor, efectivamente uno tiene que reconocer que conectó muy rápidamente con la ciudadanía una vez que vimos ya no a la ministra, sino que a la candidata haciendo campaña y que una parte importante de esa conexión se produjo también por esa cercanía y Claro. esa capacidad. Lo que usted dice, quiero entender, es que no es solo eso lo que la tiene hoy sentada en esta candidatura. La lata es que lo tenga que decir yo, ¿no? Porque resulta evidente, ¿no? Ujú. O sea, yo en los 3 años que estuve ministra, que le agradezco al presidente Gabriel Boric que me haya nombrado, porque para mí fue un tremendo honor, creo que tuvo una tremenda agenda laboral, con empleadores y con trabajadores de la mano. Y eso no lo hace cualquiera. No solo hay que bailar y ser simpática. Yo lo hice. El problema es que lo tengo que decir yo misma. Entonces digo, esto es más crítico, porque lo que veo es que se invisibiliza mi trabajo. Y ahí le dejo plantear esta pregunta porque tenemos que ir a la pausa, pero en toda esta etapa de ser candidata y de haber sido ministra, ¿cuál ha sido el momento más complejo que le ha tocado vivir? Después le voy a preguntar por el momento más feliz, pero el momento más complejo. Ahí le voy a pedir, por supuesto, esa honestidad también. Tenemos que ir a la pausa. Seguimos conversando con Janet Jara aquí en La Candidata. La Candidata. Estamos de vuelta en La Candidata, en esta transmisión de Mega Media junto a Mega Noticias. Candidata Janet Jara, yo le preguntaba, ¿cuál ha sido el momento más difícil que le ha tocado vivir en política? Si tuviese que definirlo, en lo personal. Porque entiendo Sí, que hay batallas entiendo. que se dan políticas, ¿no? Pero en lo personal, que usted haya llegado a la casa, no sé, con angustia, desazón, algo. Mira, yo creo que fue cuando le pedí al presidente que sacara al ex subsecretario Larraín. Que yo no sé si se acuerdan, pero para mí fue muy rudo porque esto tuvo que ver todo con un tema de cosas funcionarias de carrera, de larga trayectoria, que cuando las vi me conmovió mucho el daño que sentían. ¿Y por qué fue tan difícil tener? Dice, lo más difícil fue pedirle al presidente. Uno hubiese imaginado. No, pedirle al presidente en realidad. Fue los efectos que esto produjo. Juan Manuel, me expliqué mal. ¿Sabes por qué? Porque sentí después que la enjuiciada fui yo. Y pasó de ser el caso Larraín al caso Jara. Y lo encontré como increíble. Porque además yo estaba muy amarrada de manos, porque no podía contar detalles. Porque aquí después hubo un juicio pendiente, que a todo esto terminó la semana pasada. Y por cierto, en contra del ex subsecretario que demandaba cosas que no tenían ningún sustento jurídico. Y la antepasada con todo el proceso cerrar la Contraloría, donde el ex subsecretario también hizo trabajar a la Contraloría todo este tiempo en algo que no tenía ningún fundamento. Pero lo más brutal que encontré de esto es que el tratamiento mediático que se le dio no era sobre quién estaba siendo acusado ni sobre el tema que sufrían las víctimas. Sino cómo lo manejó la ministra. Claro, y se nombró, o sea, y se derivó hacia el caso Jara. Y ahora que todo se ha sabido y que se ha podido decir, hay un silencio extraño. Y después cuando vino el caso Monsalve, se juzgó precisamente por el contrario. Porque acá se juzgó porque había sido todo muy rápido y después en el otro caso se juzgó porque había sido muy lento. Entonces yo creo que en esto no hay recetas perfectas, pero sí hay que cumplir, ¿cierto?, con tener cierta equidad en el tratamiento de estos temas, porque son difíciles.
En el caso del ex subsecretario, su momento más difícil en política, Sí. ¿cuál ha sido su mejor momento en política? Pero que no me diga cuando se aprobó la ley de pensiones, porque me imagino que ese evidentemente queda en el registro de la historia de Janet Jara, pero así en lo personal, que no, aquí lo pasé increíble, o esto de verdad que no me lo esperaba. A ver, Hartas cosas. pero una. Mira, ¿sabes cuál momento fue muy bonito para mí? Cuando salimos, cuando el presidente nombró a los ministros y salimos del museo Ajá. y yo sentía así como una cosa en el corazón, así como entre que me creí el hoyo el queque por un lado, pero por otro lado tenía un desafío tan grande, entonces como que el corazón me... Y ahí fui bien feliz, la verdad. Bien feliz, pero a la vez bien nerviosa, todas las emociones juntas, ¿no? Es que tremendo desafío.